El tema 3 estudiamos las sentencias de control. Las sentencias de control son las que estructuran un programa para que el ciclo de la ejecución del programa sea el que nosotros esperamos. El ejemplo inicial o típico que se pone de la necesidad de las estructuras de control en cualquier programa lo tenemos, por ejemplo, en el menú de un cajero. Si nosotros vemos el pequeño esquema que he puesto ahí sobre las opciones básicas que podría tener un cajero automático, tenemos pues que nosotros introducimos un número con una opción, que puede ser la 1, la 2, la 3 o la 4, y en función de la opción elegida, pues el cajero tiene que hacer una determinada acción. Es decir, si nosotros cogemos sacar dinero, pues él nos mostrará otro menú en el cual pues nos pedirá que pongamos la cantidad, etcétera, etcétera. Si solamente es una consulta de saldo, pues nos pedirá, si acaso, que desde qué fecha, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que dependiendo de la opción que nosotros le demos, pues el programa que maneja el cajero, lógicamente, tiene que tomar una determinada acción. También suele haber, en este tipo de menús, el hecho de que si nosotros tecleamos una opción que no sea ninguna de esas cuatro, es decir, si en vez de, por ejemplo, dar 1, 2, 3, 4, nosotros tecleáramos, por ejemplo, un 5, pues lo lógico es que el menú vuelva a presentarse. Nos ponga un mensaje diciendo opción no correcta y vuelva a presentarse el menú de nuevo con las 4 opciones válidas. Y mientras nosotros no introduzcamos una de las 4 opciones que ahí nos dan, 1, 2, 3, 4, pues el programa que controla el cajero, insisto, seguirá mostrando una y otra vez el menú. Incluso es bastante posible que después de haberle dado alguna de las opciones de sacar dinero, consulta de saldo u últimos movimientos, el cajero, mientras no le demos la opción 4 de salir, pues vuelva a mostrar el menú. Es decir, que yo puedo sacar dinero, me vuelve a salir el menú y después puedo consultar el saldo o consultar los últimos movimientos, o al revés, primero consultar el saldo y después sacar dinero. Claro, en esa operatoria a la cual casi todos estamos acostumbrados, hay las dos estructuras de control básico que tiene cualquier lenguaje de programación, que son la estructura selectiva y la estructura repetitiva. ¿Cuál es la estructura selectiva? Pues la estructura selectiva es aquella que nos permite escoger una determinada opción. Selecciona, o escojo la opción 1, o la 2, o la 3, y en función de la opción escogida, el programa realiza una determinada tarea u otra. Eso se llama estructura selectiva. Y después la otra estructura que está ahí subyacente es la estructura repetitiva. La estructura repetitiva es en la cual el programa entra en un bucle que se repite un número indeterminado de veces. Por ejemplo, mientras la opción tecleada no sea la 4, fijaros bien, es el mientras que llevamos arrastrando desde el principio de la asignatura, mientras no sea la opción 4, el programa sigue presentando el menú en pantalla. Por tanto, eso es una estructura repetitiva. Entonces, claramente, todo lenguaje de programación tiene que tener dos estructuras al menos, selectiva y repetitiva. El C, básicamente, tiene dos de cada. Es decir, tiene dos estructuras selectivas y dos estructuras repetitivas. Tiene más, tiene una estructura repetitiva más, pero nosotros no vamos a verla en esta asignatura. Con las dos que tiene, while y for, nos vamos a contentar. Entonces, la estructura selectiva básica es el if, que se traduce como un sí. Ya lo hemos visto también en el pseudocódigo que hicimos en el primer tema. Después tiene una estructura selectiva, bueno, un poco especial, un poco que solo sirve básicamente para menús, pero bueno, también la vamos a ver. Y después de la estructura repetitiva que tiene, el while y el for, las dos son básicas. Cada una tiene normalmente un papel concreto y por lo tanto son muy importantes de saberlas manejar bien. Vamos a empezar entonces con la sentencia if. La sentencia if, o lo que hemos llamado en pseudocódigo el si, lo que hace es evaluar una condición, como veis en ese gráfico de ahí. Esa condición tiene que ser una expresión lógica. Ya sabéis los problemas que eso conlleva en C, porque no existe el tipo lógico, ¿de acuerdo? Luego, realmente lo que se está evaluando en una condición en C es un tipo entero. La expresión lógica estará formada por operadores relacionales y operadores lógicos. Es decir, una condición es i menor que n. Son dos variables, la i y la n, operadas mediante el operador relacional menor. Otra condición lógica podría ser i menor que n y el ampersand i menor que m. ¿Vale? Eso es otra condición.
Una condición en la cual hay un operador lógico que opera dos proposiciones que a su vez están formadas por operadores relacionales. Bueno, pues eso es la condición. Como es una expresión booleana, puede valer o cierto o falso. Ya sabemos que el cierto es un valor 1 y el falso un valor 0. Si la condición es cierta, se ejecutan un conjunto de sentencias, que ahí hemos llamado desde la 1 hasta la n. Y si la condición es falsa, pues se ejecutan otro conjunto distinto de sentencias, que son las que hemos llamado desde la n más 1 hasta la m. Una vez que se ha evaluado la condición y se han ejecutado las sentencias correspondientes, bien sea en la primera o bien sea en la segunda, la estructura del programa sigue ejecutándose por la siguiente sentencia. Es decir, que los dos caminos confluyen en el final de la sentencia. ¿Cuál es la estructura de una sentencia if? Pues la tenemos aquí arriba. Se pone la palabra if, se pone entre paréntesis una condición, entre paréntesis. Los paréntesis son obligatorios. Y a continuación se pone una llave de abrir, el conjunto de sentencias que queremos se ejecuten si la condición es cierta, cierra las llaves, un else, que es una palabra reservada, de nuevo se abren llaves para el else, se ponen las sentencias que quiero que se ejecuten si la condición es falsa y se cierra llave. Esa es la estructura básica del if, con las siguientes salvedades a lo que he dicho. Primero, el else es opcional, es decir, puede no aparecer. Es decir, una cláusula if puede tener solamente if, condición y conjunto de sentencias. ¿Qué significa? Pues que las sentencias se ejecutarán si la condición es cierta. Y si es falsa, no hará nada, seguirá el programa por su sitio. Eso significa un if sin else. La segunda cuestión es que las llaves que yo he puesto ahí del if y del else son opcionales si solo hay una sentencia. Es decir, que si detrás del if solo hubiera una sentencia, no es necesario poner las llaves. Y si detrás del else solo hay una sentencia, de nuevo, no es necesario poner las llaves. Aunque no sea necesario, es conveniente poner las llaves, porque muchas veces nosotros ponemos un if con una sola condición, con una sola sentencia, después lo queremos ampliar a poner otra sentencia y entonces se nos olvidan las llaves. Y eso sí puede dar problemas. Así que si cogemos la costumbre de poner siempre llaves, aunque solo haya una sentencia, eso es una buena costumbre. Bueno, lo de los paréntesis en la condición, insisto, está aquí remarcado, se suele olvidar bastante. Todas las condiciones en C hay que ponerlas siempre entre paréntesis. Como ya he dicho, el else es optativo, las llaves marcan los bloques cuando haya más de una sentencia, son obligatorias, si no son opcionales. Y también un error que se suele cometer a menudo por principiantes es poner un punto y coma detrás de la condición. No hay punto y coma detrás de la condición, ni tampoco detrás del else. Los puntos y coma están detrás de las sentencias, como corresponde, pero no ni detrás de la condición del if, ni por supuesto detrás del else. Otro error que se suele cometer mucho por principiantes es querer poner una condición al else. El else no lleva condición. Su condición es la contraria a la que tiene el if, por tanto no haría falta ponerla. Vamos, no es que no haga falta ponerla, es que no se debe poner. Si yo pongo if i menor que n, el else se ejecutará si i es mayor o igual que n, claramente, la condición contraria. Aquí tenemos el primer ejemplo de un if. En concreto, estamos preguntando si un número n, una variable de tipo entero, es par o no. Es decir, es par o impar, claro. Fijaros la forma de poner la condición. Hemos puesto n tanto por ciento 2, tanto por ciento, como sabéis, es la operación módulo, la operación resto, y por tanto n tanto por ciento 2 devolverá 0 si n es par, o es divisible entre 2, para que nos entendamos. Ponemos igual, igual 0. ¿Por qué ponemos igual, igual? Bueno, porque todo el mundo sabe a estas alturas que el doble igual es la condición o el operador de igualdad, no de asignación, que ya sabemos que es un solo igual. Por tanto, lo que estamos preguntando ¿es el resto de dividir n entre 2 igual a 0? Si la respuesta es positiva, si es cierta, entonces imprimimos el número es par. En caso contrario, el programa lo que hará será imprimir, pues el número es... Fijaros que he puesto doble llave, tanto al if aquí como al else, aunque solo hay una sentencia para cada. Es decir, que en principio estas llaves podrían obviarse. Un segundo ejemplo. Calculamos el factorial de un número. Para calcular el factorial de un número,
este número debe ser positivo. Y por tanto, preguntamos, ¿es n mayor que 0? Si la respuesta es que sí, calculamos el factorial de n, lo devolvemos en m, y abajo, pues, ponemos la sentencia printf, el factorial de es tal. Fijaros que no hay else, es decir, es una condición if, solamente calculamos el factorial, por supuesto, si el número es positivo. Si el número no es negativo, si el número no fuera positivo, si fuera 0 o negativo, pues no haríamos nada. El programa seguiría por la siguiente sentencia. Ejemplo 3. Bueno, pues aquí tenemos una condición un poco más compleja. Preguntamos si x, que suponemos es un número real o doble, si float o doble, preguntamos si x está entre 0 y 1, intervalo abierto. Es mayor que 0 y menor que 1. Eso es que x esté en el intervalo abierto 0,1. Si x está en el intervalo abierto 0,1, nosotros lo que hacemos es calculamos el seno de x, mediante la función sin. Y imprimimos, pues el seno de tal es tal. Si no está en el intervalo abierto 0,1, entonces en vez de calcular el seno, calculamos el coseno. Y imprimimos el coseno de tal es tal. La sentencia if-else, claro, como casi todo en la vida, se puede complicar. Por ejemplo, se pueden poner una sucesión de if-else encadenados. El ejemplo 4 intenta de alguna forma simular el menú que hemos puesto antes de un cajero. Fijaros, preguntáramos si la tecla, se supone que es la variable que guarda la tecla pulsada, es igual a 1, pues entonces ejecuta función sacar dinero. Else, es decir, si no se ha introducido la tecla 1, preguntamos, ¿es la tecla 2? Fijaros que la sentencia de if tecla 2 solo se ejecutará si no ha sido verdad que la tecla es 1. Es decir, el programa entra por aquí arriba y tecla tiene guardado un valor. Si ese valor es 1, ejecuta la función sacar dinero. Si no es 1, preguntamos, ¿es 2? Si la tecla pulsada es la 2, pues entonces consulta el saldo. Else, es decir, si no es ni 1 ni 2, pues preguntamos, ¿es la 3? Ejecuta función último movimiento. Else, es decir, no es ni 1 ni 2 ni 3, preguntamos por la 4. Y si no es ni 1 ni 2 ni 3 ni 4, pues entonces imprimimos opción no válida. Tú dices, quitar el else. Se podría quitar. Pero el programa entonces ejecutaría todos los if. Es decir, si la tecla pulsada es la 1, preguntaría la tecla la 1, ejecutaría función sacar dinero. Y después preguntaría, ¿es la 2? Y después preguntaría, ¿es la 3? Y después preguntaría, ¿es la 4? Y no tiene sentido. Fijaros que lógicamente esto no es el menú completo del cajero, porque alguien estará echando en falta, bueno, ¿y cómo vuelvo hacia arriba? Con el if no se vuelve hacia arriba. Con el if nunca se vuelve hacia arriba. Siempre hacia abajo. Para volver hacia arriba necesitaría una estructura repetitiva, pero el if no es una estructura repetitiva, que eso también es una cosa que suele confundirse al principio. El if es una estructura selectiva, no repetitiva. Por tanto, no es un bucle. Para que esto pudiera ejecutarse varias veces necesitaría un bucle. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso de if-else anidados, pero ahora de otra manera. Este programa pregunta por las coordenadas de un punto en el plano cartesiano, por la coordenada de abscisa y de ordenada de un punto. Y ahora vamos a intentar clasificar ese punto en el cuadrante en el que se encuentra. ¿Cómo se resuelve eso? Para saber en qué cuadrante está un punto, hay que saber si su abscisa y su ordenada pues son positivas o negativas. Supongo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, preguntamos, ¿es x mayor que 0? Entonces, si x es mayor que 0, tenemos dos posibilidades, según sea la y, mayor o no que 0. Por tanto, fijaros la estructura, preguntamos, ¿es x mayor que 0? Mayor o igual, hemos puesto en este caso. Y dentro de las llaves del if, que veis aquí, que se abren y se cierran aquí, preguntamos por otro if. En este caso preguntamos si la coordenada y es mayor o igual que 0. Si la coordenada y es mayor o igual que 0, entonces estamos ante que la x es mayor que 0 y que la y es mayor que 0. Entonces imprimimos, el punto está en el primer cuadrante. Que no, que resulta que el punto y no es mayor o igual que 0. Pues entonces es que está en el cuarto cuadrante. Abscisa positiva y ordenada negativa es el cuarto cuadrante. Esta estructura la repetimos para el else, de forma que si entramos en el else es que la x es negativa. Y ahora si la x es negativa, pues volvemos a preguntar por la y, si es positiva o si es negativa. Bien, una consideración importante por si alguien la ve y tiene dudas. ¿Qué pasa con todas las llaves que hay aquí? Bueno, pues en principio,
todas las llaves que hay ahí se podrían quitar, todas. ¿Por qué? Porque dentro de cada if y de cada else solo hay una sentencia. Alguien podría decir, bueno, aquí en el primer if hay más de una sentencia. Por tanto, estas llaves de aquí, esta y esta, sí que son obligatorias. No. ¿Por qué? Porque dentro de este if solo hay una sentencia, que es este if. Y a su vez, dentro de este if solo hay una sentencia, que es este printf. Y dentro de este else solo hay una sentencia, que es este printf de aquí. Por tanto, todas las llaves se podrían quitar y el programa seguiría siendo correcto. Como ya hemos dicho, nosotros vamos a intentar siempre ponerle todas las llaves, aunque solo haya una sentencia. Pero que sepáis, por si lo veis en algún sitio, que estas llaves podrían obviarse. Después, otra cosa importante, fijaros que las condiciones siempre van entre paréntesis. Ya lo he dicho y lo repito, las condiciones de los if siempre entre paréntesis. Y por supuesto los puntos y comas solo están detrás de cada una de las sentencias que están dentro del if y del else. Esta estructura que está aquí se podría haber puesto de otra manera. Porque claro, fijaros la estructura de pregunta. Yo he puesto si x es mayor que 0 y ahora pregunto si y es mayor que 0. ¿Podría haberse puesto en una sola sentencia? Pues sí. Podría haberlo puesto así en una sola sentencia con un operador lógico y. Podría haber puesto si x es mayor que 0 y y es mayor que 0, entonces el punto está en el primer cuadrante. Quiero decir, voy a utilizar la misma estructura y la voy a ir recomponiendo. Yo podría haber puesto algo como esto. Si x es mayor que 0 y y es mayor que 0, entonces el punto está en el primer cuadrante. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Cómo pregunto ahora por el segundo cuadrante? Tendría que preguntar otra vez, bueno, por el segundo, por el cuarto. Tendría que volver a preguntar por la condición de la x y la condición de la y. Es decir, que tendría que hacer algo así como este. Fijaros, ahí lo que estoy haciendo es, si la coordenada x y la coordenada y son positivas, el punto está en el primer cuadrante. Si no, pregunto si la coordenada x es positiva y la y es negativa, entonces el punto está en el cuarto cuadrante. Y así sucesivamente. Es decir, que debería de ir preguntando una sucesión de if, else. Aquí preguntaría ahora de nuevo por la x negativa. Si la y es positiva y la x es negativa, entonces es que estamos en el tercer cuadrante. Y finalmente, fijaros que esta estructura es mucho más compleja que la que yo estaba poniendo arriba. Me quedaría preguntar si la y es negativa y la x es negativa. En ese caso, el punto estaría en el tercer cuadrante. Si la y es negativa y la x es negativa, es el tercer cuadrante, ¿no? Estoy poniendo las llaves que se me han ido olvidando. Y hemos dicho que este es el segundo. Esta estructura que he puesto aquí es correcta también, pero es mucho más compleja que esta de aquí. Es decir, que la estructura if correcta es preguntar por el valor de la x, dentro de que la x sea positiva, preguntar si la y lo es o no, y dentro de la x negativa, preguntar si la y lo es o no. Se podría haber hecho como está aquí abajo, pero como veis, pues yo creo que es bastante más confusa esa forma de preguntarlo que la de arriba. Bien, cuando se ponen sentencias if anidadas y sobre todo no se utilizan las llaves, se pueden cometer errores importantes. Por ejemplo, imaginaros que os encontráis con este trozo de código. ¿Lo veis, no? Esta sentencia que está ahí no tiene ningún tipo de llaves. Y por tanto, alguien podría preguntarse si este else que está aquí viudo, por así decirlo, es de este if o de este if. Es decir, si a es mayor o igual que b, preguntamos si b es distinto de 0. Y entonces hacemos 6 partido a por b. Y el si no, ¿a qué se corresponde? ¿A si a es mayor o igual que b o a si b es distinto de 0? Se corresponde a si b es distinto de 0, pero por una regla que tiene el C, que es que cada else corresponde con el último if. Es decir, obligatoriamente este else corresponde con este if. Pero no nos dejemos engañar por la indentación, ¿eh? Es decir, si hubiera estado así, la respuesta es la misma. Recordad que los tabuladores y los blancos no alteran un programa en C. Lo dijimos casi el primer día. Los espacios en blanco y los tabuladores no cambian un programa en C. Por tanto, aunque el programa hubiera estado así, este else es de este if. Nunca es del if de arriba. ¿Queda claro? ¿Qué haría falta para que fuera del if de arriba? Harían falta llaves, que es lo que le está pidiendo esto a gritos. Esto tiene que tener llaves para que quede claro. Ahora, este else es del primer if, porque estas llaves que están aquí abiertas se cierran aquí. Luego ahí termina el if
y aquí comienza el else de ese if. Si yo quito esta llave, esta que está ahora señalada, entonces el else es del segundo if, no del primero. ¿De acuerdo? Por favor, mucho cuidado con las llaves y los bloques que delimitan. Ponedlas siempre, y así queda claro hasta dónde llega el if y hasta dónde llega el else, aunque solo tengan una sentencia. Voy a poner este ejemplo duplicado para que veáis la diferencia. Y por supuesto la indentación también ayuda. ¿Veis la diferencia? Vamos a ver, la explico. Estas llaves del if se cierran aquí, y por tanto este else es de este if. En la segunda opción, esta llave de aquí se cierra aquí, y por tanto esto es un if sin else. El else, que está aquí, corresponde al if, porque las llaves del if se abren aquí, se cierran aquí, y las llaves del else se abren aquí y se cierran aquí. Esto es así, vuelvo a insistir, por las llaves, no por la indentación. La indentación nos ayuda a ver que el código está bien escrito, pero no es la solución. Es decir, que si yo esto lo escribo aquí, aunque esté ahí, el resultado es el mismo. Ese else corresponde al segundo if, no al primero. Por tanto, para poner bien los if hay que utilizar llaves, y para hacer el código legible y no equivocarnos, lo mejor es hacer indentaciones, como veis aquí. Es decir, como hemos visto aquí arriba, cuando yo utilizo el if, cada else y cada if, de hecho aquí no lo he hecho, más que nada para no liar más todavía, este else debería estar a esta altura y este else debería estar a esta altura, para que quede cada else a la altura del if, igual que he hecho aquí arriba, de forma que cada if y cada else están en la misma columna. Y puedo controlar bien, pues que las llaves de abrir de este se cierran aquí, que las llaves de este se cierran aquí, porque como veis están a la misma altura. Y así se puede controlar bien cuando se abre y se cierran llaves correctamente, que es un error muy típico cuando tenemos muchos bloques de código.